Bien, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, para finalizar con este tema, nos hace falta ver tres propiedades más. Solo para repasar las propiedades anteriores. eh, la primera propiedad se refería a dos rectas paralelas dentro de un triángulo, perdón. Dos rectas paralelas dentro de un triángulo. Si hay dos rectas paralelas dentro de un triángulo, formo segmentos proporcionales. La segunda propiedad es cuando hay más de dos rectas paralelas. En este caso hay tres rectas paralelas dentro de un triángulo. Puedo generar más segmentos proporcionales que los que generé cuando tenía solo dos rectas paralelas. Cuando tengo dos rectas paralelas puedo crear dos, sería, vamos a ver, 2, 4, 3, 3. Puedo crear seis proporciones con dos rectas paralelas, mientras que con tres rectas paralelas puedo crear 12 proporciones. La tercera propiedad es cuando hay una bisectriz, puedo crear unas 4 proporciones. 1, 2, 3 proporciones. Puedo crear 3 proporciones. Si tengo una bisectriz. Ahora, de aquí, lo que se refiere a la cuarta propiedad en adelante es para verificar si dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen tres ángulos correspondientes, congruentes. Aquí hay dos palabras complicadas de entender, ¿verdad? Tal vez esto sea confusión para muchas personas. Correspondientes, congruentes. Correspondientes es que estén en la misma posición. Por ejemplo, el ángulo A es el primer ángulo, por decirlo así, del primer triángulo. Y el ángulo D es el primer ángulo del segundo triángulo. O sea, están en la misma posición. Congruente significa que miden lo mismo. El ángulo A mide lo mismo que el ángulo D. Si el ángulo A midiese 10 o 15, el ángulo D también mediría 10 o 15, dependiendo, ¿verdad? El número que mide el ángulo A. Eh, el ángulo B está en la segunda posición, por decirlo así. Y el ángulo E del primer triángulo. Y el ángulo E está en la segunda posición del segundo triángulo. Están en la misma posición, se dice que son correspondientes. Se dice que son correspondientes. Congruente significa que miden lo mismo. El ángulo B, si mide 30, pues el ángulo E también mediría 30. Y el ángulo C está en la misma posición que el ángulo F, en la parte de arriba, en la parte superior del triángulo, por decirlo así. Obviamente, si el triángulo está en esa posición. Si estuviese en otra posición, diríamos que está en otra, no diríamos que está en la parte superior, ¿verdad? Diríamos en la parte que logremos visualizar. Pero sí tienen la misma medida, entonces eso significa que son congruentes. Si el ángulo C mide 130, perdón, el ángulo F también mediría 130. Eso significa correspondientes congruentes.
Aquí analicé 3 ángulos, entonces la propiedad se llama ángulo, ángulo, ángulo. A, A, A. Ahora, también se pueden analizar solo 2 ángulos, entonces la propiedad sería A, A. Ángulos correspondientes congruentes. Recuerden estas 2 palabras, ¿verdad? Ángulos correspondientes congruentes. Correspondientes que estén en la misma posición, congruentes que tengan la misma medida. O mejor dicho, también se puede decir que correspondientes tenga la misma forma. Eso también podríamos decir. Correspondientes que tenga la misma forma. Correspondiente puede ser que tenga la misma posición. Varias formas de interpretar qué significa la palabra correspondiente. Espero que se entienda la palabra correspondiente. Puede ser que tenga la misma posición, puede que sea que tenga la misma forma. Eso significa correspondiente. Bien. La sexta propiedad es LAL, lado, ángulo, lado. Entonces, cuando me refiero al lado, ustedes eligen 2 lados del triángulo correspondientes. ¿Qué significa correspondientes? Que estén en la misma posición. Entonces, el lado AC está en la posición izquierda del triángulo 1 y el ángulo DF está en la posición izquierda del triángulo 1. Con esas 2 posiciones puedo generar una razón. La razón sería AC sobre DF. Ahora dice ángulo. Después de lado dice ángulo. Entonces significa que voy a analizar un ángulo. En este caso, el ángulo tiene que ser congruente. El ángulo tiene que ser congruente. Significa que tiene la misma medida. Además de correspondiente, que significa que esté en la misma posición, en la posición izquierda, por decirlo así. Además de que tiene que ser correspondiente, también tiene que ser congruente, mientras que los lados no necesariamente tienen que ser congruentes. El lado AC puede que mida más grande que el lado de F, o puede que mida más pequeño, o pueden que midan igual. Son diferentes medidas, no necesariamente tienen que tener la misma medida, no necesariamente. Mientras que el ángulo A y el ángulo D sí está en la obligación de que tengan la misma medida. Ahora vayamos a la otra posición, perdón, el otro lado. Recuerden que el postulado es LAL. Entonces nos vamos al último lado. El lado que está en la parte de abajo, por decirlo así, del triángulo, es correspondiente al lado que está en la parte de abajo del otro triángulo. O sea, AB, perdón, puedo crear una razón llamada AB sobre DE. Y cuando tengo 2 razones iguales, se llama proporción. Creé una proporción. Con el triángulo L, con la propiedad LAL, puedo crear esa proporción. Recuerden, esa proporción solo es válida para la propiedad LAL. Y el ángulo tiene que estar en medio de esos 2 lados, ¿verdad? Correspondientes. Recuerden que los lados correspondientes son AC con DF, los que están en rojo. Y los que están en negro, encerrados en negro, sería AB con DE. Son correspondientes. En medio de los 2 lados correspondientes están los ángulos, en medio, justamente en medio. Recordemos esa palabra que está en medio porque después voy a mostrarles otra propiedad donde el ángulo no necesariamente tiene que estar en medio, puede estar en otro lado. Entonces esta propiedad solo es válida cuando el ángulo está justamente en medio de 2 lados correspondientes proporcionales. 2 lados correspondientes proporcionales. No es lo mismo. Aquí estamos usando varias terminologías. Por ejemplo, correspondiente, proporcional. Y correspondiente,
congruente. Son dos términos diferentes, ¿verdad? De hecho, en cada palabra hay dos términos diferentes también. Esta ya le expliqué qué significa correspondiente congruente. Significa que están en la misma posición o que tienen la misma forma, y congruente significa que tiene la misma medida. Ahora, correspondiente proporcional significa que están en la misma posición, y proporcional significa que al encontrar una razón tiene que ser igual a la otra razón. Eso es proporcional, ¿verdad? Proporcional es que dos razones son iguales. Eso es proporcional. Congruentes es que tengan la misma medida. Bien, la propiedad 7 significa lados correspondientes proporcionales. ¿Qué significa correspondientes? Que estén en la misma posición. AC está en el lado izquierdo del triángulo y DF también está en el lado izquierdo del triángulo. Puedo formar una razón, y la razón sería AC sobre DF. AC sobre DF. Esa sería la razón. AC sobre DF. Otra razón que puedo crear es con los lados correspondientes AB con DE. Son correspondientes porque están en la misma posición, están en la parte de abajo de ambos triángulos. Entonces, la razón que yo puedo crear es AB sobre DE. Y la última razón que yo puedo crear es con los lados correspondientes CB y FE. Están en el lado derecho del triángulo. CB y FE de cada triángulo. Entonces, la razón que yo puedo crear es BC, CB o BC sobre EF. Esa sería la otra razón. Y si ustedes calculan las tres razones, los resultados tienen que ser idénticos. Esa es la propiedad L, L, L. Tres lados correspondientes proporcionales. Eso es L, L, L. Y la última se parece a la propiedad número 6. Recordemos nuevamente la propiedad número 6. Decía Lado, ángulo, lado. lado, ángulo, lado. Eso significaba dos lados proporcionales Y y un ángulo congruente. un ángulo que está en medio. Congruente, ¿verdad? Un ángulo que esté en medio, congruente. Un ángulo que esté en medio, esa es la clave, que esté en medio. Mientras que la última propiedad siempre van a ser dos lados proporcionales. En este caso sería EC con EF, son correspondientes. Correspondiente es la palabra, porque correspondiente significa que están en la misma posición. Otros dos lados correspondientes sería AB con ED. No, perdón. Sería AC, AC y DF. ajá, y DF. Están en la misma posición. Y el ángulo no está en medio. Noten que ya no sería el ángulo C ni F. Tiene que estar al principio por fuerza, ¿no? Lado izquierdo. No necesariamente al principio. Tiene que estar opuesto al mayor de uno de esos lados correspondientes. No sabemos cuál es el mayor. Puede ser CA. Si es CA, entonces el opuesto es B. Ok. Y el correspondiente a CA sería E. Perdón, FD. Y el opuesto es E. Entonces la propiedad 8 se parece bastante a la propiedad 6, pero es diferente. Ahí puso congruente, hay que cambiar ese en Es que el ángulo el sí tiene que archivo. ser congruente. El ángulo opuesto al mayor de los lados. Ah, sí, correcto. Sí, Sí, esta congruente me refiero al ángulo. Y los sí. lados sí. Los lados sí tienen que ser, los dos lados tienen que ser correspondientes. Proporcionales, ¿verdad? O sea, correspondiente significa que está en el mismo lado. Proporcionales, ¿qué significa? Que pueda crear una
dos razones, que pueda crear dos razones y igualarlas, igualarlas. Que pueda crear, eso significa proporcional, y yo pueda generar dos razones y luego pueda igualarlas. Eso es una proporción. Una pregunta, entonces la 8 solo puede ser utilizada en el caso de que sepamos sepamos el tamaño de los lados. Exacto. Bueno, Exacto, gracias. así es. Así es. No más que Bien. como es una semejanza, los lados no serían congruentes. O No, son los lados mayores o no son son menores. congruentes. Los lados solo son proporcionales. O sea, usted tiene que crear una razón por fuerza. Vaya, suponiendo que sea, mira, lo mismo que FD, la razón es 1. Un número entre el mismo número es 1. O sea, usted lo que tiene que crear es una razón, dividir los dos lados. CA sobre FD, aunque sean iguales, significa que la razón es 1. Si CA es el doble que FD, la razón es 2. Si CA es la mitad que FD, pues la razón es 0.5. Lo que hay que crear es una, pues no necesariamente son iguales las medidas de esos segmentos proporcionales. De esos segmentos correspondientes que estén en la misma posición. No necesariamente tienen que tener la misma medida. Suponiendo que sí la tuviese, lo único que me va a generar es una razón igual a 1, nada más. Pero las razones son números. Puede ser 1, puede ser 0.5, puede ser 2, puede ser cualquier número. No puede ser 0, eso sí. Por lo menos en geometría, porque no hemos encontrado una medida de 0. Y lo único Una que pregunta. podemos... ¿Ande? O sea que en un triángulo semejante, que semejante me dice que uno puede ser mayor o uno menor, también puede encontrar un lado congruente Sí, que le puede dé 1. encontrar. Sí, pueden. Es que si estos dos triángulos fueran congruentes, significa que la medida de CA es la misma medida de FD. Y la razón sería 1. Entonces no se Y podría ir al otro concepto, que ya no serían semejantes, sino concepto de congruentes. exacto, se puede ir al concepto de congruentes, sin problema. Ya Y no con tendría que congruencia es usar más fácil trabajar. este postulado o este. Es que si usted demuestra el postulado de congruencia, perfecto. Pero si no puede demostrar el postulado de congruencia, por lo menos tiene que demostrar el postulado de De semejanza. semejanza. Ah, ok. Bien, espero que ya tengan los ejercicios propuestos, ¿verdad? La miro cambiada. Ingeniero, una pregunta. Ajá, diga. Es que fíjese que aquí estoy viendo el libro de texto y hay otras propiedades que traen, que son con dos ángulos. Una es ALA y la otra es LA. Permítame, ¿en qué página está? En la 46. Está ALA. Sí, ALA y la otra es LAA. Disculpe, creo que lo que pasa ahí es que está viendo los Esta postulados es la de congruencia. En la página 46 son los postulados de las congruencias. Ahí donde hay que tener cuidado ahí. Sí. Ah, correcto, sí, tiene razón. Tiene razón, estaba poco, sí, cierto. Ah, disculpe. Disculpado. Bien, entonces vayamos a los ejercicios de la página. Ya ni sé en qué página estoy.
Creo que están del 55 al 57 los ejercicios. Sí, gracias. Bien, entonces, ¿ya tienen elegido o hacemos los ejemplos? Del inciso 3, el inciso B. Del numeral 3. Ajá, el inciso B. Numeral 3. Inciso B. B. B, sí. Bueno. Y entonces sería semejanza de triángulos. Este ejercicio lo hice a las 5 de la tarde. Bueno, no lo terminé porque no hubo tiempo. Inciso B sería, voy a dibujar el triángulo ABC primero. Sería A, B, C. A, B, C. Y el triángulo DEF. DEF. Bien, dice que D, E y F son puntos. Puntos medios. D, el punto D es punto medio de AC. El punto E es punto medio de CB. Y el punto F es punto medio de AB. Eso es lo que dice el ejercicio, ¿verdad? No es que yo lo estoy diciendo. Entonces nos piden verificar que esos dos triángulos, el más grande y el que está en medio, son semejantes. Que el triángulo grande, que es ABC, es semejante con el triángulo que de en medio, llamado EDF. Bien, para demostrar semejanzas de triángulos, ¿cuáles son los postulados? Son AAA, AA, LAL, LLL y ALE. Sí. Bien, entonces uno de esos 5 tiene que dar el resultado. Tenemos que dar con uno de esos 5 para llegar al resultado, para llegar a la demostración. La pregunta es ¿cuál, verdad? Bien, ¿ustedes creen que puedan demostrar que este segmento sea proporcional, sea correspondiente, perdón, a ese otro segmento? Significa que tienen que estar en el mismo lado. ¿Creen que puedan demostrar eso?
El segmento que está Simple encerrado vista. es AC del triángulo grande y el otro segmento encerrado es EF, que es del triángulo más pequeño. Esa es una pregunta que se podrían hacer. Si no están seguros de responder esa pregunta, entonces la otra pregunta es, ¿creen que puedan demostrar que el ángulo C es congruente con el ángulo F? Que el ángulo D es congruente con el ángulo B y que el ángulo E es congruente con el ángulo A. ¿Creen que puedan demostrar eso? Sin datos, no creo. Sin datos de medidas o algo. Bien, está bien la respuesta. Ahora mi tercera pregunta, ya hice dos. ¿Cuál creen que sea más fácil demostrar? ¿Demostrar segmentos proporcionales o ángulos congruentes? Ángulos. Entonces nos vamos por los ángulos. Así con los Consulta. pocos datos que tenemos, es más fácil irse por los ángulos que por los lados. Sí, porque la suma de ángulos internos todos dan 180. Sí, entonces es más fácil irse por los ángulos. Entonces, solo para que Pero- siempre se den una idea, ¿verdad? Pero no es que estamos seguros que por los ángulos nos va a dar, pero podemos Pregunta. intentar irnos por ahí. Dígame. ¿Se puede separar los dos triángulos para poder ver las correspondencias? Más, o sea, mejor. Sí, se podría. Algo así dice el compañero. Voy a borrar el 1, voy a escribirlo más abajo. Como ya tenemos el nombre de los triángulos, Sí, ya los podemos, vamos a dibujar, podemos. vamos a dibujar los triángulos de tal manera como lo dice el ejercicio. La pregunta es A, B, C. Y el otro triángulo sería E, D, F. Pero no estamos seguros que es así, ¿verdad? Esa correspondencia. Vamos a Eso era suponer que lo es que eso. eso le iba a preguntar también. Si no estaban cada punto correspondiente al otro triángulo, cada vértice en este caso. Y A es Es que correspondiente a por ahí E, se pueden ir, y B es pero correspondiente. por ahí se pueden ir, pero no estamos seguros. Porque de hecho nos están preguntando. Y si nos preguntan es porque ni ellos están seguros, ¿verdad? Bien, podemos hacer eso, pero no sé si nos vaya a ayudar mucho, la verdad. Porque ¿cómo demuestro que el ángulo A es congruente con el ángulo E? Así viendo el dibujo, viendo los dibujos, viendo el dibujo de los triángulos separados. Tengo que verlos allá. Pero es que, Bien, disculpe, ingeniero, yo, bueno, en el caso, yo observo el triángulo pequeño, yo lo puedo girar hacia arriba y no me quedaría ED, me quedaría DE, perdón, o sea, lo giro, D me quedaría correspondiente a A y E me quedaría correspondiente a B. O sea, no sé si me explico. pues puede ser, no se sabe. Es que eso es lo malo, pues que no podemos estar seguros de todos los giros que le hagamos al triángulo. Tenemos que verlo, tenemos que analizar ángulo por ángulo. Miren, ve, el objetivo es demostrar que A es congruente con E. Si ustedes no pueden demostrar que A es congruente con E, entonces traten de demostrar que A es congruente con D. Eso sí podrían intentar demostrar. Ah, correcto, sí. Entonces, no podemos suponer que el giro es correcto. Solo demostremos uno, el que creamos, y si no podemos, demostremos el otro. Entonces, Está bien. bien. Entonces, vamos a utilizar un color verde. Dice, el punto D y el punto E. Punto D y punto E son puntos medios.
de dos lados. Definición de eso. Son medianas. Que sí, que cortan los segmentos, como por ejemplo AC lo corta justamente en la mitad, el ADF lo corta justo en el medio y CB lo corta justo en el medio. AE. Cada segmento se vuelven medianas. Profesor, ¿sirve saber que tenemos 3 pares de paralelas entre esos triángulos? Sí, esa es la definición que andaba preguntando, de hecho. Puntos medios, la unión de puntos medios generan rectas paralelas. Eso es una definición. Unión de puntos medios en un triángulo generan dos rectas paralelas. En este caso, DE, y lo vamos a escribir, DE es paralela. El segmento de E es paralela con AB. Y estoy eligiendo estos segmentos porque el segmento de E pertenece al triángulo más pequeño y el segmento AB pertenece al triángulo más grande. Y como dijo la compañera, hay 3 pares. Entonces el otro sería EF paralela con CA. EF, que es el triángulo pequeño, paralela con CA, que es del triángulo grande. O AC, como quieran verlo. Y la otra segmento paralelo sería... Y se ve. ya me perdí. ¿Cuál? De F, ¿verdad? Sí. DF sobre... Y se ve. Paralelo se ve. Sí, BC. Sería 3 DF paralelo con CB. Bien, ahora que ya saben que son paralelas, que hay 3 grupos de paralelas, también pueden encontrar ángulos congruentes por las propiedades alternas internas, alternas externas, correspondientes, todas esas propiedades que ustedes ya conocen de las rectas paralelas. Obviamente ahí sí se ve un solo relajo. Difícilmente podríamos distinguir, pero espero que tengan buen ojo, ¿verdad? Entonces lo primero es demostrar que el ángulo E del triángulo pequeño por alternos internos mide igual que el ángulo E del triángulo pequeño. El ángulo E es DEF. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese es el ángulo E del triángulo pequeño. O sea, del triángulo que está boca abajo, del triángulo DEF que está boca abajo. Sería congruente con el ángulo DAF. DAF. No existe la propiedad. No, entonces No, ahí no estoy sería viendo alterno mal. interno. Estoy viendo mal ese. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el alterno interno? Alterno interno. Sería alterno. Ahí sí estoy. Sería DFE. DF, no. Esos serían correspondientes. DFE es correspondiente a... no, DFE no es tampoco esa propiedad, no está. Es que Que no ustedes tienen miro que ver la recta,
Mire, tienen que ver las rectas paralelas. Las rectas paralelas son las que están en color verde. O sea, DE y AB. Esas son las rectas paralelas. ¿Las logran ver? Se las dibujo. Esta recta, no es ese color. Creo que era este. Dice qué color es. Es esta recta y esta otra recta son paralelas, las que están en verde. Y la transversal es esta EF. Entonces, ¿cuáles son los alternos internos de esas tres rectas verdes? Ah, hoy sí, mira. Sí, es cierto, es Sería EFB. EFB, ¿verdad? O sea, que este ángulo A no nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Sí, es que había colocado había colocado mal la transversal. Bien, entonces, espero alguien esté copiando esto porque no sé cómo dibujar tantas rectas en el mismo. Bien, entonces aquí sería escribir, bueno, hay que escribir en estos 4 pasos, ¿por qué? Paso 1, por puntos medios de 2 lados del triángulo. Datos. Cierto, ¿verdad? La segunda propiedad o el segundo paso es por lo mismo, ¿verdad? La tercera es por lo mismo. Y la cuarta es por alternos internos ¿de quién? De EF. Del paso 1, ¿verdad? Es correcto. Paso 1. De las 2 líneas paralelas de E y AB. Ahora, paso 5, vamos a ver si lo logran ver. El ángulo EFB es igual, es alterno interno. es igual al ángulo A. ¿Cierto o no cierto? El ángulo EFB. No, perdón. Ah, sí. Sí es. Son iguales. ¿Por qué? Siempre hay que escribir por qué. EFB igual al ángulo A. Por ángulos correspondientes. Vamos a ver. Entonces vamos a dibujar otra vez las rectas. Vamos a ver qué color Tomando era. las paralelas EF y CA. Ajá. Y la transversal La transversal DF. No. AB. Ah, perdón, sí, AB. Sí. Entonces, estas serían, ¿qué serían? ¿Ángulos que son iguales? Correspondientes. Correspondientes, exacto. Por ángulos correspondientes, ¿de quién? ¿Del paso? 2. Del paso 2. Del paso 2. Todo eso tienen que escribir ustedes. Y y solo lo dibujo un rato y después lo borro. Porque yo quiero que ustedes lo vean. Paso 2. Correspondiente. Entonces ya tenemos uno de los que ocupamos, que es el ángulo A. Sí, un ángulo. Y con 2 ángulos que demostremos, sabemos que son correspondientes. Prácticamente lo que estamos diciendo. No, todavía no hemos hecho nada. Falta el paso 6, que es igualar el ángulo DEF. ¿Quién es el ángulo DEF? DEF. El ángulo E, El ángulo E, ¿verdad? El triángulo pequeño. el ángulo es el triángulo pequeño que sería el proporcional.
Sí, es igual al congruente. ángulo, es igual al ángulo A del triángulo grande. ¿Por qué? Por alternos internos sería. No, Del ángulo EFB. No. Espérenme. simplemente por el paso 4 y 5. Y 4 y 5, ¿cierto? Sí. Porque el ángulo D, que es este, es igual al ángulo EFB, pero el ángulo EFB es igual al ángulo A, entonces, por eso. Es como decir, la propiedad, es por la propiedad transitiva, va. Creo que es Sí. transitiva, pongámosle aquí. Si un ángulo es igual a otro ángulo, si el primer ángulo es igual al segundo ángulo y el segundo es igual al tercero, entonces el primero es igual al tercero. Esa es la propiedad Correcto. transitiva. Bien, ahora sí ya tenemos un ángulo. Solo nos faltaría otro, demostrar el ángulo B igual al ángulo D o el ángulo C igual al ángulo F y ya podemos demostrar que son semejantes. ¿Y cómo demostramos eso? Con los mismos 3 pasos, solo que viendo otras rectas. Con los mismos 3 pasitos podemos llegar a demostrar que el ángulo B es igual al ángulo D o que el ángulo C es igual al ángulo F. Bien, entonces cualquiera, ¿verdad? C o F, da igual. Demostremos el C. Voy a demostrar el C. Entonces sería, el C tendría que ser igual al F. El C. A puras rectas paralelas. Entonces ahí usaríamos las rectas Sería por paralelas alternos CD internos. y DF. Primero usaríamos las rectas paralelas CB y DF. Y la Sí. transversal sería CA. Yo digo Para que son poder ver. alternos internos. No, es que ahí no. Primero hay que. Creo que faltan unos 2, 3 pasos, creo. Sí, Así faltan como el pasos. anterior. Sí. Le digo que agarraría yo el CB y el DF como paralelas y el la transversal CA. Me enfoco en el ángulo C y busco correspondiente a el ángulo FEB. Vamos a ver. Vamos a ver. Sería al revés, más Escucha, bien. y el mismo procedimiento, pero no logro, es que veo tantas cosas que ya me... No, ingeniero, siempre agarro las paralelas AC y FE y la transversal Permíteme, CD, CB. vamos a ver. AC AC, era el color verde. Solo déjeme elegir los colores que había elegido aquí. AC, perdón. Ah, pulsito el mío. es que una de las, ¿Y cuál es el otro? esa sería transversal. Ah, esa sería Y las transversal. paralelas sería CB y DF. B y de F. Entonces es el otro color. Déjeme elegir el otro color. Es que ya lo había tomado otra transversal del otro lado. Bien, con esas rectas, los ángulos que va a tomar son Entonces yo tomaría el C
y el E, el ángulo como correspondiente. Entonces ya tenemos el E, el ángulo E, digamos así, correspondiente al C. No, Y porque la después transversal tomaría, es AC. La transversal es AC, entonces usted tiene que analizar en estos dos puntos los ángulos. Tendría que agarrar el ángulo D, el ángulo D. Sí. no el ángulo E. El ángulo E no está la transversal por ningún. No se hace. Permítame. Sería el A ver. ángulo ADF. El ángulo ADF tiene que ser igual al ángulo C. Correcto. ADF. Correcto. Sí, ADF. Correcto. Entonces vámonos por ahí. Voy a borrar esas dos rectas. Ya lo lograron ver, ¿verdad? 7 sería el ángulo ADF. No, mejor pongo el ángulo C es igual al ángulo ADF. ¿Por qué? Permítame. Por correspondiente. Por correspondientes de las rectas CE, CB, perdón, y DF. O sea, el paso 3. Correspondiente del paso 3. Ya tenemos, y necesitamos el FO. Por correspondiente del paso 3. Ahora, necesito demostrar que ADF mide igual que ADF mide igual. ¿Quién es el ángulo C? El F. Necesito demostrar que el ángulo ADF mide igual que el ángulo DEF. Vamos a ver. Vamos a ver qué rectas uso. Sería. Vamos a ver si usa. Miren estas dos rectas paralelas. Esta recta con esta recta. Son dos rectas paralelas. La transversal sería esta. Entonces, ADF, ¿a quién tendría que ser igual? ADF. La transversal es de F. La transversal es de F. Y las paralelas son AC y D y F y F. Las paralelas son tenemos, miren, las paralelas son el paso 2. Las paralelas son el paso 2. EF paralela a CA. Esas son las paralelas. Y la transversal es de F. Con la transversal tengo dos puntos. El punto D y el punto F. Entonces en el punto D se forma el ángulo ADF. ¿A qué es igual ese ángulo ADF? Sería ADFE. DF, exacto. Espero que lo logren ver. Voy a borrar otra vez todo eso. Sería por ángulos alternos internos. Exacto. Entonces sería ángulo ADF. ADF. Tal vez no se me olvida. ¿A qué es igual? Ya me olvidó. ADF. DFE. ¿Quién es DFE? DFE es el ángulo F pequeñito del triángulo pequeño. Del triángulo Correcto. F. Entonces ya demostré eso, que el ángulo C es igual al paso 7. Por el paso 7. Bien, aquí tenemos que escribir el paso. Aquí es el paso 2. Alternos internos, dijo la compañera.
Eran iguales esas medidas por alternos internos. Y el paso 9 por la propiedad transitiva. También se puede decir que ADF es igual a DS. ADF Es igual que DS. ¿De quién? DEC. No, ADF puede. DEC. ¿Por qué propiedad? Ya vamos a analizar lo que usted dice. Bien, entonces el paso 9 es por la propiedad transitiva, ¿verdad? Que si el primer ángulo es igual al segundo ángulo y si el segundo ángulo es igual al tercer ángulo, entonces el primer ángulo es igual al tercer ángulo. Esa es la propiedad transitiva. Entonces este sería el paso por paso 7 y 8 transitiva. Y ya están demostrados los dos ángulos. Con dos ángulos ya puedo demostrar bueno, primero hago la correspondencia. La correspondencia es ABC correspondiente con EFD. No, ABC es correspondiente a EDF. EDF, sí. ABC, EDF por paso 9 y por paso 6. O por postulado. Ah, no, porque no hay número de postulado. Ángulo. O ángulo. Pero no es necesario el paso 10 porque ustedes solo les piden el paso 11 que es el triángulo ABC es semejante al triángulo EDF por el postulado AA. Y por el paso 10 si quieren. El paso 10 solo me da una certeza para poder encontrar las demás, si me pidiesen más cosas. Pero por el postulado AA, ¿cuál es el postulado AA? Es el paso 6 y el paso 9. Ese es el postulado AA. El paso 6 significa el ángulo DEF del triángulo pequeño. DEF es el ángulo E. Es igual al ángulo A del triángulo grande. Ese es el paso 6. Y el paso 9, el ángulo C del triángulo grande, mide igual que el ángulo DFE, que es el ángulo F del triángulo pequeño. Si dos ángulos son congruentes, entonces dos triángulos son semejantes. Pero un ejercicio de eso nos sale en examen, nos lleva media hora un ejercicio de eso. Sí, pero por lo que les digo, porque no van a lograr ver las rectas paralelas. Y yo que estoy usando colores y que las borro y que las... Y ustedes con lápiz carbón. Ah, no, Está pero muy es que usted violento el ahora ya ejercicio. lo pueden hacer en sus casas. Eso es lo bueno, ya tienen lápices de colores. Está muy heavy el ejercicio para el examen. Y es Sí, imposible. sí, lo tiempo. deja que solo sea ese. Ahora la pregunta es, lo interesante es que nadie puede hacer los mismos pasos. Es imposible que dos estudiantes hagan los mismos pasos. Bueno, sí es posible, ¿verdad? Por WhatsApp, pero imposible que coincidan mentalmente, ¿verdad? Al final esos dos triángulos separados como que no funcionaron mucho. No, para nada. Para nada. Sí. Yo solo le hice caso, pero yo sabía que no iba a funcionar. Gracias, hombre, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesora. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ese señor de los... ¿Por qué?
Una pregunta, ingeniero. Pregunta. ¿Vamos a tener algún reforzamiento desde el examen? No creo poder terminar a tiempo. Si usted ve la programación diaria, ya deberíamos haber terminado triángulos rectángulos hoy. Y mañana vamos a ver triángulos rectángulos, apenas. O sea, vamos atrasados. Ok. Pero si hay tiempo, sí, podemos hacer un repasillo. Ajá. Está bien, gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.